Autoestima, de eso vamos a hablar en el comienzo de este bloque y de lo que impacta, sobre todo en los más chicos, en los adolescentes. La baja autoestima, ¿genera algún problema? A ver, Natalia Paratore, que ya está con nosotros, se lo consultamos. ¿Qué tal, Nati? Bien, Silvia, un placer, como siempre, encontrarte. Pero sobre todo poder darnos la oportunidad de hablar de esto, de cómo crear mayor autoestima. Y uno dice, en la crianza es un momento clave. Niñas, niños, en la etapa adolescente. Hablar de autoestima pasa a ser algo trascendental, visceral, te diría, para poder garantizar una adultez quizás mucho más llevadera cuando hablamos de bienestar, ¿no? Trajiste algunas placas que tienen que ver con muchas. eso, en Sí. cómo vamos acompañando el crecimiento de los más y las más chicas, Sí. también a propósito de la necesidad de crear su propia personalidad. Totalmente, y cómo los adultos podemos ayudar y mucho en encontrar la solución. No hablamos de un problema, sino que hablamos de la oportunidad de crear una vida mucho más saludable. Una de cada 4 personas entre la edad de la primaria y secundaria, se hizo ese estudio, entre 7 y 17 años, por eso es justo la etapa clave de formación, es casi te diría la etapa escolar, ¿no? Tiene baja autoestima. Y cuando hablamos de que reconocen síntomas, hablamos de esto, del estrés, de la ansiedad y de la depresión, que son cuestiones asociadas a la autoestima y que son cuestiones asociadas a la salud mental y emocional, que a veces solo vinculamos a la adultez. Claro. Pero cuando sucede entre los 7 y los 17 años, toma otra dimensión. Primero porque hay que tomar decisiones y a veces no están entrenados. Y hay que ¿no? saber detectarlas. Absolutamente. Como adultos tenemos que saber acompañar. Nos cuesta un montón. Estos números realmente son alarmantes a la hora de hablar de cómo se sienten los más chicos y las más chicas y básicamente qué pasa con eso, ¿no? Con la confianza propia para poder avanzar y para poder crecer. Es un test que se hizo, nunca te va a dar el 100%, pero hay opciones, por eso son distintos porcentajes, que la Organización Mundial de la Salud hizo sobre 25.000 niños y niñas entre esta edad, entre 7 y 17 años, en el mundo entero. Y fíjate que la mayoría, que es el 51%, dice tener muy pocas personas de confianza con quien poder compartir lo que me pasa, sin tener miedo a lo que me dirán y sentir esa situación. Y uno dice, pero yo amo a mi hijo, Claro. yo amo a mi hija, ¿no? Y no logro esa confianza. Bueno, a veces no tiene que ver solo con lo parental, sino con cómo hacemos para que ellos encuentren en alguien esa situación de confianza que les permita contar también lo más difícil que les puede estar pasando, ¿no? Y cómo ser parte de esos números, porque el 32% siente que no tiene remedio, Claro. que el 28% no le gusta como es, un 23% que si volvieran a ser le gustaría ser diferente a lo que es. Terrible, Ay, ay, ay. es terrible. Y soy más débil que los otros un 20%, Nati. Fíjate que todos estos datos hablan de comparaciones. Tenés razón. De cómo me comparo, soy más débil que los otros, soy diferente al otro, no me gusta como soy, porque muchas veces las redes sociales nos hacen creer que los estereotipos son estos, ¿no? La belleza, lo que califica, el éxito, todos esos mensajes que entran en la psiquis de nuestros hijos, y por eso es tan importante que en un noticiero hoy podamos hablar de cómo ayudar para que ellos puedan sentirse mucho mejor. Hay salida, esa es la buena noticia, ¿no? Claro que Y sí, tenemos no es nada herramientas. trivial. Y no es nada trivial. Hablaste de las salidas, pero también de algunos indicadores que son importantísimos a la hora de detectar esta baja autoestima, vamos a decirlo bien, Sí. baja autoestima para poder contribuir como padres y como adultos en que Claro, no termine de una ser mala parte manera. de la Ahí solución, va. como siempre decimos. Cuando vos ves que tu hijo logra cumplir con sus responsabilidades, sus tareas, sus deberes sin necesidad de que vos estés atrás diciéndoselo, habla de una autonomía, habla de una autoestima, de sentir que pueden hacerlo. Una soncera, pueden hacer la tarea Claro. sin que vos Solos. estés atrás. Eso es un buen dato. Si no sucede eso y vos tenés que estar todo el tiempo, hay que ver qué pasa, por qué le cuesta poder asumir esa responsabilidad, que es chica, que es pequeña para el adulto, que para el niño simboliza un montón de otras cosas, ¿no? Hay que favorecer entonces también la autonomía, ¿no? Como Mucho, para llegar a esto y muchísimo. sobre todo las rutinas de autocuidado, vestirse, ducharse y comer solo. Parecen todas cosas triviales, de Pero nuevo. no lo son. Pero si tu hijo o tu hija entre 7 y 17 años puede cumplir estas tareas, es un buen signo. Si notás que hay una dificultad, es una alarma pequeña, insignificante, pero enorme a la hora de obtener información. Ahí tenemos información al alcance de nuestras manos que a veces no la vemos. Unificamos también en esta placa algo que es muy importante que tiene que ver con el rol que ocupamos los adultos a la hora de generar esa autoestima. Y tiene que ver con esto, con si esa persona de 7 a 17 años no cumple con las expectativas de sus padres, que puede frustrarse. Tenés que ser el mejor jugador de la cancha cuando el nene va a hacer un deporte recreativo. Claro. Tenés que ser el mejor del aula. Que sientan esa presión, que ellos no cumplen con tu ambición, genera realmente una debilidad emocional en su autoestima enorme que va a dejar una huella para el resto de su existencia. Por eso a veces uno no lo hace queriendo como adulto, pero Claro. sucede, está ahí. En cambio, si él siente que cumple, se va a sentir seguro, se va a sentir respaldado. ¿Que cumple con qué expectativa?
y ahí es la pregunta que nos hacemos los adultos. Yo ayudo a mi hijo si empiezo a transferirle que esa expectativa tiene que ser una expectativa que él pueda lograr, ir acompañando ese proceso, ¿no? Y ser claros en ese mensaje. Muchas veces hablamos con profesionales como Marichu Seitún, como un montón de profesionales que nos ayudan a elaborar esta idea para poder entender que nosotros somos un factor de cambio. Importantísimo lo que trajiste hoy, sumamente útil para todos y para todas las familias. Fundamental, y sobre todo esto, entender que en estas pequeñas acciones domésticas, cotidianas, tenemos información. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos hacemos cargo? ¿Tomamos esa posta para poder ayudarlos? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. La respuesta es sí, la tomamos. Ahí va. Y sí le damos